esta mesa redonda se llama La realidad clínica, barreras a romper, y en ella van a intervenir Miguel Fernández, Ana Portela y Clara Montes de Oca. Miguel Fernández Sánchez Barbudo es psicólogo clínico de la Unidad de Salud Sexual dependiente de la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife, del Servicio Canario de Salud y psicólogo de la Unidad de Atención a Transexuales de Santa Cruz de Tenerife. Ana Portela Liste, pediatra formada en la Candelaria, se dedica a la endocrinología pediátrica y actualmente es la única que ve a niños y niñas trans en Tenerife. Gallega de nacimiento, se vino a Tenerife a hacer la especialidad de pediatría y se quedó en la isla. Y Clara Montes de Oca Castilla, coordinadora del área de familias de las asociaciones Transvoice y Transgirl, aliada y activista intersexual, madre de un adolescente intersexual. Tanto su hijo como ella estuvo con su historia presentes en la denuncia que se hace en 2018 a España por mutilaciones genitales desde Brújula Intersexual y StopIGM.org, la cual salió favorable y España es el 10º Estado europeo en ser sancionado. Lucha cada día por los derechos que tienen las familias de los bebés intersex a no ser extorsionados para firmar documentos que llevan, en la mayoría de los casos, a destruir la vida de los hijos. Lucha porque salga una ley que prohíba las mutilaciones genitales en bebés intersexuales en España. Desde sus asociaciones han conseguido que por primera vez en España se izara la bandera intersexual en la laguna y se colocara una placa, y que el Cabildo de Tenerife colocara los colores de dicha bandera en el edificio, más una lectura de manifiesto el pasado 26 de octubre. Muchísimas gracias y vamos a comenzar. Miguel, ¿cuándo puedes? A mí me toca hablar de intersexualidades y expresiones de un desarrollo sexual diverso, y hablar de la realidad clínica y de las barreras a romper. Desde luego, la realidad clínica es bastante cuestionable. Es uno de los temas en el ámbito científico donde muchísimos profesionales no se basan en la evidencia científica, sino en otras cuestiones. Y les pongo un ejemplo que yo creo que es el más significativo. Desde hace años hemos solicitado un comité ético para este tipo de casos. Se creó el año 2017, después de muchos esfuerzos, y ya en la primera sesión para mí fue bastante sorprendente, ¿no?, los casos. Yo tenía algún caso de una madre con un niño de 4 años y cuando tiene 4 años el cirujano pediátrico que lo veía le dice a la madre, mire, ya tiene 4 años, hay que intervenir, no se puede dejar. Y como es más fácil crear una vagina, vamos a crearle una vagina. Evidentemente, lo que hicieron los padres fue cambiar de cirujano pediátrico. Pero bueno, esa es una de las realidades. Otro de los casos que se planteaba allí era, en el primer comité ético que tuvimos, fue el caso de unos padres que tenían una niña con hiperplasia suprarrenal congénita y que decidieron irla a operar a Barcelona porque ellos deseaban una niña. Así, no puede ser que desde el punto de vista clínico los profesionales elijan hacer lo que les resulta más fácil, ¿no?, y además o traten de contentar a los padres de acuerdo con sus deseos. No están respetando a la persona que es el protagonista, que es la persona que está viviendo esa realidad. Entonces, por eso digo que hay muchas barreras que romper. Está claro que cuando hablamos de temas de identidad, de orientación, desde luego cuando los bebés nacen, nadie sabe si va a ser un niño o una niña, es decir, cómo se va a sentir. Entonces, evidentemente, nadie lo sabe. Solo ellos lo van descubriendo. Evidentemente, quien será homosexual o bisexual ocurre algo similar, ¿no? En el tema de la orientación es similar. Y no es algo que las personas eligen, sino que sienten. Tampoco sabemos quién será intersexual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos debe interesar? Yo creo que a padres, madres y profesionales. Realmente lo único que nos tiene que interesar, como decía antes Daniel, es quién va a ser feliz. Y va a ser feliz aquellas personas que se puedan expresar y que el entorno lo acepte de forma incondicional.
Nos parece muy importante que entiendan que los niños y niñas no eligen ser quienes son, ni quien les atrae, ni los genitales que van a tener. Sea cual sea su condición, el objetivo es que acepten esa realidad y que puedan respetarlo, el entorno, ¿no? Y eso precisa que haya cambios, como decía antes Daniel, en las leyes, ¿no? Vamos a ver, y partamos de ahí, es decir, de los derechos sexuales de niños y adolescentes. Es de ahí donde tenemos que salir. Derecho a la libertad sexual, a expresarse sexualmente como son. Hay muchísimas poblaciones que no tienen estos derechos. A pesar de que esto se promulga en el año 1999, no ha habido grandes cambios en algunos países y en otros se dan pasos, pero hay mucho que hacer. Derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexual del cuerpo sexuado. Es decir, yo que trabajo también en el ámbito de los abusos, como verán, esto es terrible, ¿no? Porque quiere decir que no hay ese respeto, no se está cumpliendo, ¿no? Y además, en los casos de las poblaciones homosexuales y las personas transexuales, el porcentaje muchas veces es el doble de la población general. El derecho a la privacidad sexual, el derecho a la equidad sexual, ¿no? Como ve, temas de identidad, orientación, todo lo que tiene que ver con eso. El derecho al placer sexual también. La expresión sexual emocional. Si se fijan en los adolescentes, a veces, incluso por presión de sus iguales, digamos, la búsqueda del sexo, donde la manifestación emocional incluso empieza a no ser bien vista, ¿no? Y eso es terrible, ¿no? Porque las personas hacen no lo que desean o lo que sienten, sino lo que los demás esperan, ¿no? Dentro de esos derechos sexuales, derecho a asociarle libremente, y esto más probablemente más en la fase adolescente, derecho a hacer elecciones reproductivas libres y responsables, derecho a la información sexual y a la investigación científica, derecho a la educación sexual comprensible. Miren, en el caso de los intersexuales, uno de los primeros casos que yo tuve hace bastantes años era el caso de una chica que ni sus padres ni los profesionales que la estuvieron atendiendo durante tiempo, nadie le explicó lo que tenía. Y ella, cuando vino a la consulta, me dice que siempre se sintió un monstruo, ¿no? Y cuando la primera vez que decidió consultar, en este caso, a una ginecóloga en un centro hospitalario, la ginecóloga lo primero que hizo en cuanto vio sus genitales fue avisar a todos los residentes que habían en las consultas adyacentes para que la vieran, lo cual le confirmó que era un monstruo, ¿no? ¿Qué sucede? Esta persona no acudió a consulta y vino a mi consulta ya con 29 años. Pasaron 10 años. Eso es lo que es terrible. Y eso condicionaba su vida afectiva, su vida sexual. Esas son las cosas que no se pueden permitir. Derecho al cuidado de la salud sexual. Bien, Félix López, para nosotros alguien muy relevante, hace una nueva tipología del maltrato sexual, que además su objetivo, y lo hablamos en muchas ocasiones, es que esto influyera en las leyes a nivel jurídico. Primero, la mutilación o daños físicos en órganos de claro significado sexual. Todo el mundo tiene muy claro la clitoridectomía, durante muchos años ha sido así, lo que es la infibulación, pero sin embargo nadie hablaba nunca de la mutilación genital de las personas intersexuales, ¿no? Ya antes mencionaron, digamos, pues lo que todos hoy sabemos, y es que el Comité de las Naciones Unidas sanciona a España, como decían. Bien, pues algunos de estos casos por los que se han sancionado, digamos, fueron realizados aquí, ¿no? Entonces, eso es lo terrible, ¿no? Vale. Bien. Comprometer o casar a menores de 18 sin consentimiento o aunque consientan, abusar sexualmente de un menor. Todo esto tiene que ser entendido como maltrato sexual. No aceptar la identidad sexual de un menor en la infancia o adolescencia. Nos encontramos con muchas personas que no pueden cambiar su nombre a pesar de la ley, de la resolución o sí, digamos ahora mismo de los registros civiles, porque uno de los padres se niega. Es decir, entra en colisión, ¿no? Y quizá eso lo podrías después aclarar, Daniel, todo lo que es la ley del menor, y con los derechos de los padres. O sea, los niños no son propiedad de sus padres, ¿no? Está claro que eso hay que resolverlo, ¿no? Y nos encontramos con varios casos así. Bien, no aceptar la orientación del deseo de un menor, no aceptar los derechos sexuales y afectivos de las personas con discapacidad, otra realidad importante, perseguir manifestaciones sexuales entre menores, discriminar en razón de sexo, todo eso debe ser entendido como maltrato. Diferentes formas de explotación comercial de menores, prostitución de menores,
de la misma forma que diferentes formas de negligencia sexual. Poner a los menores en riesgo, los y las menores en riesgo, evidentemente, hay diversos tipos de riesgos, ¿no? Yo añadí actitudes de padres, educadores, personal de servicios sociales o autoridades judiciales y algunos colectivos que justifican y minimicen que no se intervengan con los menores que manifiestan conductas de acoso y de agresión sexual. Tienen derecho también a tener una buena salud sexual y si se interviene de forma temprana se puede conseguir. Todo eso debe ser entendido como maltrato. Bien, con todo esto, en un momento, al hacer el comité ético y ver las situaciones que se estaban dando, entendimos que era fundamental y bueno, yo creo que se intentó hacerle ver al resto de los profesionales que intervenían en ese comité la necesidad de una guía clínica de atención sanitaria a personas con desarrollo sexual diverso o intersexuales, ¿no? A ver, ¿por qué nos parece importante? Pero claro, tiene que ser una guía donde evidentemente los gobiernos se mojen. Y eso significa que tenga un apéndice donde diga que determinado tipo de cuestiones no se pueden permitir. No puede ser que alguien decida si sigue o no sigue la guía, sino que es fundamental que eso quede claro. Que hay cosas que son mutilación genital y que tienen también una sanción. Bueno, yo creo que todos tienen claros los términos. Aquellas personas que no se familiaricen, aquí tienen, bueno, categoría que incluye a las personas con diversidad en la diferenciación sexual, prenatal, también las personas se denominan intersexuales, que da lugar a un cuerpo que con frecuencia no resulta fácil de categorizar como masculino o femenino, ¿no? Entonces, bueno, como antes mencionaba, y yo, pues para bien o para mal, pues me escribía tanto con Money como con la única persona que se enfrentó a él, por la idea de que era, digamos, todo lo que era el desarrollo psicosexual era absolutamente algo ambiental y él se permitía el cambiar, digamos, volver en casos donde había, por ejemplo, pues casos intersexuales, pero también personas que sufrían accidentes postnatales, y tratarlos de reorientar. Entonces, evidentemente todo eso fue un fracaso, pero que nunca reconoció. Bueno, pues la única persona que se enfrentó fue Mickey Diamond. Lo que pasa es que, aparte de recibir agresiones físicas del señor Money, también se le prohibió publicar durante tiempo los resultados de sus estudios, donde se demostraba que eso no podía ser y no se podía actuar así. Y en el año 1996 por fin le permiten publicar y él, a mí me parece importante porque yo creo que son una de las personas que más han luchado por esta realidad, ¿no? Él decía que el desarrollo psicosexual era fruto tanto de la interacción de lo biológico y lo ambiental, no solo era ambiental, que para las personas con traumatismos genitales postnatales sugería el criarles en su sexo biológico, ¿no? Porque aunque sus genitales no, bueno, fueran diferentes, pero que era importante que en el futuro se pudiera, si quería hacerse la reconstrucción, bueno, pues que la persona también lo decidiera. En el caso de las personas intersexuales, bueno, pues él lo que dice directamente es que las personas con genitales ambiguos, sin embargo, recomendamos la reconstrucción genital se retrase hasta que el menor sea competente para decidir por sí mismo qué es lo que quiere. Y si no quiere hacer nada, no hace nada. Pero que nadie puede tomar decisiones por él, ¿no? O sea, fue Mickey Diamond el que él plantea esto, ¿no? ¿Y qué es lo que tiene que hacer en todo caso los profesionales sanitarios, ¿no? Educar a padres menores y otros significativos acerca de cómo llevar esa situación de la mejor manera. ¿De acuerdo? Esa sería un poco la función. Las conclusiones que yo siempre pongo, no voy a poner ni siquiera la justificación, pero evidentemente esta guía debe ser refrendada por las asociaciones de personas intersexuales. Tenemos que trabajar en conjunto, ¿no? Y luchar por la misma causa, ¿no? Bien, el nacimiento de un bebé, con mucha frecuencia, desgraciadamente, por las propias actitudes, incluso a veces de los profesionales, puede ser visto como, digamos, como para padres, madres, niños, niñas, incluso los profesionales, como un shock, ¿no? Pero que muchas veces en eso tiene que ver la actitud del propio profesional, cómo lo plantea. Y me parece muy bien lo que decías antes sobre el discurso, según se plantee, ¿no?
Bien, pues esto tiene que ser manejado de acuerdo con la evidencia científica, los principios éticos, que son otra de las cosas que planteamos. Todo eso que no se puede explorar, no se puede fotografiar, no se puede preservar la intimidad de ese menor cuando va a ser observado por primera vez, ¿no? Y de acuerdo con la información actual, y como yo le digo muchas veces a los padres, lo más importante es que el niño se sienta querido. Hay madres que incluso han verbalizado en mi presencia que hasta pensaron en tirar a su hijo por la ventana. Entonces, es como reorganizar, es decir, a ver, lo fundamental, lo que ese niño, esa niña necesita, sea lo que sea, es afecto y apoyo, incondicionalidad. Es importante un manejo adecuado de la situación desde el comienzo. ¿Por qué? Porque eso va a influir en el desarrollo psicosexual de ese menor. Y es importante que sea saludable. Cuando esta diferencia se detecta en un principio, no hay que precipitarse, porque eso es otra de las cosas que nos encontramos. Es decir, lo primero que hacen es el cariotipo y es que es varón. No, ese tipo de cosas no se puede plantear hasta que no estén todas las pruebas. Y cuando estén todas las pruebas, se planteará y se requerirán varias sesiones para que se trabaje y se resuelvan todas las dudas de los padres. Cómo lo vamos a plantear a la familia, cómo vamos a hacer, todo ese tipo de cosas. Esa es la función real del profesional que atiende. Si los padres y madres presentan sentimientos de vergüenza o culpa, evidentemente eso lo tenemos que trabajar, porque eso va a influir en el menor y puede influir incluso en la relación de pareja, como muchas veces hemos observado, ¿no? Entonces, aquí el papel de las organizaciones de personas intersexuales también va a ser muy importante, porque pueden ser un apoyo para esas familias que empiezan a descubrir esa realidad, ¿no? A la hora de informar a los niños es importante hacerlo, como decimos, por piezas. ¿Por qué? Porque va a depender de la madurez cognitiva y emocional que tenga ese menor. Entonces hay que hacerlo sin prisa, pero hay que hacerlo. Lo que no puede ser es dejarlo para la edad adulta o no hacerlo nunca, como en el caso de la chica que antes mencioné. Hoy en día está establecido que, bueno, pues que no existe una neutralidad, tal y como planteaba Money, que era la justificación para esas intervenciones en etapas tempranas. De hecho, es curioso, lo cuento como anécdota, ¿no? En uno de estos casos que llevamos, que el niño fue operado, y bueno, Clara va a hablar con más detalle, en edades muy tempranas, cuando yo en un momento revela que él se siente varón, a pesar de haberle tenido un clítoris hipertrofiado, pero a pesar de eso, bueno, pues cuando yo voy a hablar con la gerente del hospital y a decirle, vamos a ver, primero, el hospital está en deuda con este menor y hay que hacer algo. Y yo he hablado con él y él lo que necesita, porque se siente chico y ha desarrollado pecho, y ustedes son en gran parte responsables, por lo tanto, él lo que solicita es que le hagan una mastectomía. Y me dice, pero es que tiene 14 años. Digo, sí, pero puede decidir sobre su vida. Cuando tenía 1 año no pudo decidir. Y eso aparentemente no les importó. Entonces, eso es con lo que tenemos que acabar. Es decir, tenemos que acabar con, por ejemplo, debe ser tenido en cuenta a la hora de cómo quiere hacer, suponiendo que quiere hacer algo, pero desde luego lo que no puede ser es, hay que erradicar la cirugía temprana con fines estéticos y para contentar al propio profesional o para contentar a los padres. No puede ser. Y evidentemente esto tiene que figurar, algún día en una ley. Las decisiones de someter a la menor a un tratamiento hormonal masculinizante y feminizante, evidentemente, o reasignación si necesita de genitales, será cuando él tenga la edad necesaria, cuando lo exprese, cuando sea competente para decidir. Y además, en el momento que él lo decida y que quiera. Bien, los grupos de personas intersexuales, desde luego, reclaman el derecho a la diferencia. Y esto, desde luego, hay que respetarlo. Para nosotros es importantísimo que se agrupen y defiendan sus derechos.
Y entiendo que los profesionales sanitarios tenemos que estar ahí y en ese apoyo, lo que sea para facilitarles el que puedan tener los derechos que necesitan, ¿no? La evidencia científica demuestra que la cirugía de reasignación temprana con fines estéticos no ha sido positiva, pero ha sido positiva porque ha dejado muchísimas secuelas físicas, ¿eh? Ha condicionado el placer de muchas personas. Y claro, sin contar con su opinión. Entonces, a ver, sí que es verdad que hay ocasiones donde hay determinado tipo de cirugía que van orientadas a la mejora de la calidad de vida, pero que no tienen que ver con una reasignación de genitales, en absoluto. Tiene que ver, pues, por ejemplo, niños con hipospadia, con infecciones muy frecuentes y que a lo mejor, bueno, pues una intervención así va a mejorar su calidad de vida, ¿no? O en casos donde hay gónadas internas, pueden permanecer durante un tiempo, pero si no es posible reubicarlas pasado un tiempo, puede haber un riesgo de malignizarse. Pero son cosas excepcionales, ¿eh? ¿De acuerdo? Y cuando de verdad puede haber una pérdida de calidad de vida, ¿no? De hecho, tenemos personas intersexuales que en su momento fueron intervenidas, que, bueno, pues la situación es terrible, quiero decir, porque están continuamente con médicos, ¿no? Y bueno, es absolutamente lamentable la calidad de vida que tienen, ¿no? Bien, yo lo que espero con esta última imagen es que esa ola que ahora comienza, que llegue un momento que les dé verdaderamente a las personas que viven esta realidad y a sus familias una calidad de vida y que se sientan respetados y, evidentemente, personas con todos los derechos, ¿no? Y, bueno, yo creo que con eso resumo un poco el objetivo que tenemos al hacer un comité ético y al hacer una guía clínica. Ahora, bueno, supongo que la doctora Ana Portela va a hablar desde el punto de vista suyo, la parte endocrinológica. Ella trabaja con niños transexuales, es decir, es la endocrina que los lleva, pero aparte de eso también en todos los casos de niños intersexuales. ¿De acuerdo? Le cedemos la palabra. Vale, pues como ya me han presentado, yo soy Ana Portela, soy pediatra que trabajo en consulta de endocrino y, como ya han dicho, pues me dedico a endocrinología y, por tanto, veo tanto niños intersexuales como transexuales. Mi presentación se centra un poquito más en la intersexualidad, pero luego, de cara a la parte de preguntas y dudas, si alguien quiere comentar algo sobre mi apoyo y seguimiento de los niños trans, también vale. Y nada, intentaré hacer una presentación breve porque me interesa más la parte de la mesa redonda, que ustedes me pregunten de cara a yo poder responder a sus dudas concretas. Vale. La realidad clínica es que los estados intersexuales son clasificados a nivel de literatura médica como enfermedades raras. Esto es una incidencia hasta de 1 de cada 2.000 recién nacidos vivos. Si uno se pone a indagar sobre esto, realmente se ve que es unos estados que están realmente infradiagnosticados, puesto que, dependiendo qué se considera un estado intersexual, la incidencia puede aumentar mucho. Y esto ya es una barrera muy importante, porque si consideramos que esto es una enfermedad rara, sabemos que las enfermedades raras pues son las que menos estudiadas y menos apoyo, tanto por parte del personal médico como de las distintas entidades, van a tener. Y quizás otra de las barreras que podemos ver es que está clasificada como una enfermedad, y a lo mejor es simplemente cambiarle el nombre y llamarle un estado intersexual, no una enfermedad intersexual, porque desde luego, a mi modo de ver, no es una enfermedad. Vale. Esto va un poquito lento. Vale. La incidencia real, como ya he dicho, dependiendo qué tengamos en cuenta como estado intersexual, es mucho mayor según lo que estudiemos.
Probablemente esté infradiagnosticados estos estados porque en algunos casos no tendremos manifestaciones externas, sino serán diagnósticos que se hagan más tarde en estudios de fertilidad o por otro motivo. Y además, en muchos casos se ha tratado de infravalorar el problema. Por ejemplo, muchas series lo que dicen que las hipospadias no deben ser considerados estados intersexuales. En otras, sin embargo, se aboga porque sí. Entonces, si tenemos en cuenta las hipospadias, que son realmente muy frecuentes como estados intersexuales, la incidencia aumentaría mucho, ¿vale? Entonces, ya esta es una barrera muy importante que debemos romper, que es ponernos todos de acuerdo en que se considera estado intersexual y que no. Vale. La primera barrera en la que me voy a centrar, que creo que debemos romper, es a nivel de la terminología, sobre todo a nivel médico. No nos ponemos de acuerdo y durante muchos años se han utilizado términos que, a mi modo de ver, resultan discriminatorios e incluso insultantes. Por suerte ya nadie usa términos como hermafrodita, pseudohermafrodita, pero se han venido utilizando hasta hace muy poco tiempo, ¿vale? En este caso, creo que tanto el compendio médico, cirujanos y demás, como las distintas asociaciones, debemos ponernos de acuerdo para utilizar una terminología y que todos hablemos en el mismo idioma. Por otra parte, y aquí es donde voy a centrar la mayor parte de mi charla, la gran barrera es el desconocimiento. Primero, por parte no solo de los pediatras, me refiero a pediatras porque es mi campo, pero los cirujanos y resto de personal médico que va a tratar con estos niños. Y, por otra parte, a nivel de la sociedad, para los padres y familias resulta un tema generalmente desconocido y a nivel del colegio y vida social va a tener grandes repercusiones en la vida de los niños. En general, para los médicos y los pediatras en concreto, lo que desconocemos nos suele dar miedo. Somos personas que nos hemos dedicado a estudiar y nuestra mente está programada para buscar un problema, diagnosticarlo, lo encasillamos dentro de algo que conocemos y ahí vamos a tratar de buscar soluciones. Cuando nos afrontamos a algo que desconocemos, podemos tener dos opciones. O bien enfrentarnos a ese problema en el modo de estudiar, aprender, preguntar e investigar, o bien podemos cerrar los ojos y evitarlo. Esta, por ejemplo, es una barrera que veo muy importante de cara a la realidad de los niños trans. Yo no me cabe en la cabeza que haya profesionales que se puedan negar a ver niños transexuales, ¿vale? Igual que ninguno de los endocrinos diría, yo no voy a tratar a un niño con diabetes, no le voy a poner insulina porque no me lo creo. No puedes decir, no me creo que este niño o niña sea transexual y por tanto no quiero tratarlo. A nivel ético, para mí no está justificado que un médico pueda negarse a ver y a dar tratamiento en caso de lo que necesite a un niño con estas características. Y esa es la parte del salir corriendo. Después hay la opción intermedia y que creo que nos ha llevado a grandes errores a muchos médicos, cirujanos en general, que es, bueno, vamos a tratar de llevar este terreno es conocido a algo que conocemos y así nos manejamos en terreno seguro. Y esto es lo que ha llevado en muchos casos a las terribles cirugías mutilantes que hasta ahora y todavía se siguen llevando a cabo, ¿vale? Tenemos unos genitales que no sabemos si son femeninos o masculinos. Vamos a transformarlos en lo que nos parezca más fácil y luego ya se verá qué pasa. Y ese, desde luego, es un gran error que, como ya ha dicho Miguel y yo insistiré a lo largo de la charla, tenemos que ya erradicar. Vale. A nivel de los padres, sea cual sea el momento de establecer un diagnóstico como un niño con un estado intersexual, normalmente supone un shock inicial. Es raro la familia que no se queda sorprendida ante esta definición. Es una realidad en muchos casos difícil de entender y aceptar, puesto que no es algo que sea habitual, no es algo de lo que se hable normalmente y suele ser pues, un tema más bien tabú, y a la hora de decirle que su hijo o hija tiene un estado intersexual, que a lo mejor sus genitales no encajan en lo que esperamos como un niño o como una niña, pues suelen llevarse
por lo menos una sorpresa importante, cuando no, como ha dicho Miguel, bastante disgusto. Por eso es importante las visitas continuadas, no intentar explicar todo en una sola visita, porque además muchas veces la primera visita apenas tenemos información o tenemos datos para poder contarle qué es lo que le está pasando a su niño o a su niña, ¿vale? Y generalmente lo que vemos, y yo de cara a las consultas, los padres esperan soluciones y respuestas rápidas. Muchas veces también tratan de que les digas, ¿no? Esto que tengo, un niño o una niña, ¿cómo lo llamo? ¿Qué le digo a la familia? ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a llevar? Y muchas veces nos resulta muy difícil que entiendan que no, el problema no es decidir si va a ser niño o niña, sino paciencia, calma, vamos a hacer pruebas, porque muchas veces son necesarias, tantas pruebas de imagen como pruebas analíticas, para ver en qué punto estamos. Pero si va a ser un niño o una niña, eso no te lo vamos a poder responder. Y a los padres les cuesta mucho entender eso, porque quieren ya que su hijo pues esté normal, que sea igual al resto de sus compañeros, ¿vale? Normalmente me refiero a un bebé porque suele ser, la mayoría de los casos se diagnostican al nacimiento, pero obviamente tenemos casos que se ven más tarde, ¿vale? Otra de las preguntas clave de los padres es, bueno, ¿y qué le digo a los abuelos? A la familia, a los amigos, tenemos un niño, una niña, ¿cómo lo tratamos? Y ahí no solo mi parte es importante, sino sobre todo la de Miguel, que le ofrezca un apoyo psicológico de cara a afrontar esta realidad. Muchos padres necesitan realmente un seguimiento, un apoyo. Hay otros que no lo llevan muy bien. Tenemos alguna familia que dicen, pero ¿para qué me mandas al psicólogo si yo realmente no tengo ningún problema y entiendo perfectamente que lo que tiene mi hijo y que hay que esperar? Bueno, es que esto va un poco lento y si le doy 2 veces, salta 2 veces. Bien, vale. A nivel de los padres también les preocupa mucho, evidentemente, tratamientos a los que puedan ser sometidos sus hijos o hijas, ¿vale? Tratamientos a nivel hormonal y sobre todo a nivel quirúrgico. Desde mi parte en la consulta, obviamente, las hormonas pues es a lo que yo me dedico, ¿vale? En ese aspecto, a los padres les tranquiliza mucho saber que tanto los niños como niñas a nivel biológico, las hormonas que tienen hasta la pubertad son las mismas, es decir, las hormonas del desarrollo sexual están frenadas, con lo cual mi parte será, en cuanto comience la pubertad, valorar si esa pubertad se está desarrollando en un sentido u otro y frenar si no nos interesa o todavía no queremos que ciertos caracteres salgan a la luz, ¿vale? En cuanto a las cirugías, como ya ha dicho Miguel, y no me cansaré de repetirlo, ya no están justificadas cirugías de reasignación de sexo porque sea más fácil para los padres llevarlo o para nosotros a nivel médico. Hay que esperar y, en general, las cirugías solo se deberían hacer aquellas que por temas médicos sean necesarias de verdad. Pues eso, infecciones urinarias de repetición suele ser lo más frecuente, que tengan problemas en las vías urinarias. Por nivel estético o de facilidad para que el niño o niña ya sea definido como tal, no está justificado. Lo hemos visto, estamos viendo realmente verdaderas aberraciones que se han cometido en su momento, que afectan a estos niños y niñas en su vida adulta, pero también ya durante la infancia. Dolor, problemas en las relaciones sexuales, problemas de aceptación de su identidad, problemas de autoestima. Y obviamente a los padres y a nosotros nos preocupa las repercusiones que este estado intersexual pueda tener en la infancia, en la adolescencia y en la vida adulta, afectando a todos los ámbitos, ¿vale? No podemos dejar de olvidar, ¿no?, el nivel psicológico, pero también en las relaciones sexuales, las relaciones con sus iguales y demás. Vale. En cuanto a la sociedad, pues lo que he dicho, ¿no?, la relación con sus iguales. A veces los padres nos dicen, sí, es muy fácil que tú nos digas que tenemos que esperar a ver si nuestro hijo o hija se siente más un niño o una niña, pero a lo mejor no es tan fácil de cara a cosas tan sencillas como ir a la piscina. Una niña con una hipertrofia de clítoris pues le puede dar vergüenza y los niños tienden mucho a preguntar y a señalar a que es diferente. Entonces ahí yo creo que debemos trabajar más de cara a que la sociedad entienda que no todo es blanco o negro, sino que existen escalas de grises.
Los padres tienen mucho miedo a que sus hijos estén estigmatizados, a que los vean como el diferente, como que los señalen, los aparten, y obviamente esto puede dar problemas. Y de ahí vuelvo a insistir en la importancia a veces de hacer un seguimiento, un apoyo psicológico, que es muy importante. Posibles soluciones a todas estas barreras que he ido relatando. A nivel social, pues obviamente dar a conocer, que se visibilice, los estados intersexuales como una realidad, ¿vale? Que normalizar, ¿vale? Estos estados, y lo que he dicho, no todo es blanco y negro, existen escalas de grises, y a nivel de la sociedad todos debemos intentar aceptarlo como una realidad más, no que sean enfermedades raras. A nivel médico, obviamente, son necesarios muchos estudios para saber realmente incidencia, porque estamos infravalorando, infradiagnosticando al catalogarlos de enfermedades raras. Desde luego, vuelvo a insistir, hay que erradicar tratamientos y cirugías de manera urgente, salvo por temas realmente médicos que, como ya he dicho, son muy pocos. No hay ninguna urgencia en asignar un sexo de manera precoz, ¿vale? Eso trae más problemas que soluciones. Hay que esperar que los niños se manifiesten y decidan, que tengan capacidad para decidir sobre cómo quieren ser, cómo sus genitales pueden ser determinados y demás. Las guías de práctica clínica a mí me parecen importantes, no porque una guía nos vaya a llevar por un camino del que no podemos salir, pero sí que tenemos que tener unas guías de referencia para todos hacer un poco lo mismo en el sentido de cada caso es individual, pero no podemos hacer cada uno lo que a mí me parezca porque yo me he leído esto o porque a mí me parece mejor así. Grupos multidisciplinares, como ya ha dicho Miguel. En la Candelaria contamos con uno, ya llevamos más de un año trabajando. ¿Esto en qué consiste? Pues somos un grupo de personal sanitario que nos reunimos cada vez que tenemos un caso nuevo o cuando tenemos que contar, debatir sobre alguno de los casos que ya tenemos, para todos transmitir una información igual a los padres y estar de acuerdo todos en lo que vamos a hacer. Y no es porque nos pongamos de acuerdo nosotros en lo que hay que hacer, sino no podemos dar informaciones contradictorias a los padres. Hasta ahora nos llegaba un niño a la consulta, yo lo veía, le decía lo que creía los padres. A los 2 días van al cirujano, el cirujano que tiene otra idea le dice lo contrario y estos padres acaban más confusos todavía de lo que están. Entonces, en este grupo multidisciplinar, pues estoy yo, que soy endocrino pediátrico, Miguel como psicólogo, tenemos a una neonatóloga que nos parece muy importante porque muchas veces es la primera persona de referencia con la que van a entrar en contacto los padres, la que les va a orientar un poco de cara al diagnóstico en la situación en la que estamos. También tenemos a una compañera de genética, a una ginecóloga de adultos, también endocrino de adultos, de cara al seguimiento a cuando sean mayores, porque hasta ahora yo valoro a los niños hasta los 14, 15 años y una vez que hemos llegado a esa edad hay que pasarlo a adultos. Pues es importante que estos casos ya sean conocidos por los compañeros de adultos. Y para finalizar, lo más importante, tanto a nivel de la sociedad como a nivel médico, es el respeto. El respeto hacia estos estados, ¿no? Tratar siempre a estos niños y a estos padres con comprensión, tener paciencia con ellos, explicarles las veces que haga falta en qué situación nos encontramos, qué es lo que vamos a realizar o no, qué es lo que hay que hacer. Y, por supuesto, nada de crear un circo en una consulta en la que se vea un niño o una niña con un estado intersexual. Desde luego, a veces en la consulta hay residentes, pero lo que no se puede hacer es llamar a todos los compañeros para que valoren a estos niños, ¿vale? Y para mí también es muy importante establecer relaciones tanto con las sociedades de trans e intersex, así como con los padres. A nosotros nos hemos planteado, y es nuestro siguiente paso, que los padres puedan acudir a las reuniones de los grupos multidisciplinares para que puedan decidir. Obviamente no van a estar en casos que no sean los de sus hijos, porque hay datos personales y privados, pero sí que puedan escuchar y opinar en cuanto a lo que se está hablando acerca de sus hijos. Y obviamente aquí no he hablado para nada de los niños, porque la mayoría de ellos son neonatos, los que yo llevo, lactantes, que todavía casi ni hablan ni pueden decidir, pero desde que el niño tenga capacidad de entender, siempre adaptados a su nivel de comprensión, habrá que ir explicándolo y haciéndole partícipe un poco de las decisiones que se van tomando.
Y nada, esto es lo que quería contar. Muchas gracias y espero sus preguntas. Quédate, porque lo mío es una imagen sola de fondo. Bueno, pues hola a todos, gracias por estar aquí. Agradecer a Ahmed, a Daniel, a Ana, a Miguel por todo lo que han hablado. Yo voy aquí a poner un poco, digamos que la parte de la vivencia, lo que de verdad se vive cuando nace un bebé intersexual. Todos coinciden en lo que han contado con lo que nos pasó a nosotros como padres y posteriormente a nuestro hijo. Me encantaría que desde que se pudiera apareciera la imagen, porque es una imagen que crea, en este caso, pues mi hijo es un activista intersexual. Antes hablaba con Ahmed que es muy complicado que los activistas intersexuales den la cara, porque el sufrimiento es muy, muy grande. En este caso es un adolescente de 17 años y bueno, eso es lo que opina él como persona intersexual de la intersexualidad. Y bueno, yo siempre me quedo con la parte de abajo, que es un poco lo más que crea él y lo que siente él. Pues hace 17 años, en el 2001, yo doy a luz a un bebé hermoso. En ese momento, sí es verdad que cuando se hace el test de Apgar, a nosotros nos sale un test de Apgar 9-10 y nos vamos para casa, no hay ningún problema. No fue en el momento exacto en el que nace, cuando nos dicen que nuestro hijo era una aberración de la naturaleza, nos lo dicen como un mes y medio aproximadamente después, porque la pediatra se da cuenta de que el clítoris pues es muy grande, tiene un clítoris bastante grande y decide que hay que ir a un endocrino. Nosotros vamos al endocrino, en ese momento, desde el momento que ven a nuestro bebé, lo primero que nos dicen, pues lo que dije antes, nuestro bebé es una aberración, nuestro bebé va a tener cánceres, muchísimos tipos de cánceres futuros, a nuestro bebé nunca nadie lo va a querer, siempre va a ser el hazmerreír, y necesitamos inmediatamente que haya una intervención quirúrgica. Tenemos dos sesiones con... Tenemos dos sesiones con... o 2 veces hablamos con la persona que nos dice que es un endocrino, que hay que operar. La primera vez directamente, pues eso nos habla de aberraciones, y la segunda vez, pues ya están los papeles puestos en la mesa, y bueno, hay que firmar, tienen que firmar, ustedes no van a tener a un niño deforme toda la vida con ustedes, y bueno, ahora me lo ponen aquí, que voy a tomar unas medidas, y entonces aparece el falómetro que hablaba Daniel, su micropene, como lo llamaban ellos, es introducido ahí. Directamente hay un comentario donde no podrá penetrar y hay que cortar. Evidentemente, como madre, a mí me dicen que mi hijo o se me va a morir o que va a tener un cáncer terminal, y creo que todos firmamos. En esos momentos, la palabra intersexualidad en ningún momento se nos dice. Durante 12 años yo desconozco lo que es ser una persona intersexual. Eso no existe en mi mente y en lo que se nos dice. Pues se decide operar. Con 17 meses se le hace la primera operación, donde literalmente se le extirpa lo que ellos llaman su micropene, o sea, su pene se le extirpa. Mi hijo nace con sus bolsas testiculares, las cuales son convertidas en labios, sometido a una vaginoplastia, todo eso con 17 meses, un bebé. Son unos 1000 y pico puntos de microcirugía genital, por lo tanto tiene que estar 3 meses con un hierro que le separa las piernas para que no haya unión y esos genitales queden unos genitales perfectos de mujer, como cualquier mujer desearía tener, pero no él. Pasado todo ese tiempo, no solo esa operación, sino que hay que hacer más operaciones posteriores, puesto que los labios había que hacerlos mejores, el clítoris había que tocarlo más, entonces se somete a 3 operaciones de reconstrucción genital. No solo hay que someter a 3 reconstrucciones de operación genital, sino que después hay que calibrar esa vagina durante 3 meses hasta los 12 años, introduciendo
lo voy a decir como es, consoladores vibratorios en una vagina artificial de un chico, haciendo que esa vagina fuera creciendo a medida que él iba creciendo. Cada 3 meses en un quirófano, porque él tiene una hiperplasia suprarrenal congénita, déficit de 21 hidroxilasas, pierde sales, y por lo tanto cualquier situación de estrés era preocupante. Por eso tenía que ser sometido a entrar a quirófano, que es a lo que voy. O sea, anestesiado más de 21 veces durante 12 años para llegar a tener unos genitales perfectos femeninos, los cuales él no deseó nunca. Pasados 12 años, después de estar sometido a todos estos que le he estado comentando, él decide hablar. Decide hablar y me dice, bueno, mamá, para, porque claro, esto había que seguir haciéndolo prácticamente hasta los 18 años. Para, no quiero someterme a ningún tipo de dilatación de vagina más. Yo soy un chico y tenemos que buscar una solución a esto. Cierto es que en el minuto 0 yo me vuelvo un poco loca, no sé dónde ir, no sé si el que se está volviendo loco es él, no sé si los que se volvieron locos fueron los médicos en su momento, pero sí hay un momento donde yo creo que me disparato bastante y no sé para dónde ir. En todo este proceso buscas por internet, si es verdad que en España me veo que no encuentro a nadie que me pueda ayudar. Encuentro a África Pastor, fundadora de Fundación Daniela. Es alguien que me ayuda muchísimo, hasta que un día en Servicios Sociales de Ofra me nombran a Miguel. Llego a Miguel y bueno, Miguel fue para mí encontrar una ventana abierta a la vida y sobre todo para mi hijo. Desde el minuto 0 entró una persona allí y salió un chico de aquella consulta y aquella persona se quedó en aquella consulta, bueno, en aquella consulta no está tampoco, salió por aquella ventana y nunca volvió a aparecer más. Si es verdad que no hemos tenido problemas ni familiares ni personales, una vez que él dice, yo soy un chico, todo nuestro alrededor cambia y cambia él. Sí es verdad que con Miguel descubro lo que es la palabra intersexual, intersexualidad, descubro que mi hijo es una persona intersexual. Al principio tengo mucho miedo porque no sé cómo decírselo, se lo hago saber a Miguel, no sé cómo se lo va a tomar. Tengo mucho miedo de que me culpe, yo tengo que decir eso. El mayor de mis miedos es que me haga culpable de... Perdón, porque llego a la parte emotiva. Perdón, gracias. Por suerte, creo que ha tenido una persona a su lado, que es Miguel, que le ha hecho ver que la situación es así, que no pasa nada, que es una persona intersexual y que sus padres no tuvieron culpa de nada. Él sabe que estábamos en una presión impresionante y tuvimos que firmar esos documentos. Por suerte todo ha salido bien y Avian no ha hecho nada de esos miedos que nosotros teníamos. Hoy, con 14 años, es verdad, con 14 años, iba a ir ahora a los avances que han habido, ¿no? Una vez que Avian habla, sabemos todo que es una persona intersexual y que se siente un chico. Bueno, pues lo que Miguel contaba antes, que se habla con el sitio donde se le hacen esas mutilaciones genitales y se le aprueba una operación de masculinización de tórax que se le hace con 14 años, que costea, por supuesto, la seguridad social, como también costeó la mutilación genital cuando tenía 17 meses, que se debería de operar a todos los chicos de masculinización de tórax a esas edades, porque de verdad que le ha dado, ya que no tuvo infancia ninguna, porque se pegó 12 años hospitalizado, ha tenido una adolescencia muchísimo mejor, porque enfrentarse a un espejo y no verse el pecho ha sido maravilloso. O sea, ¿se podrían adelantar las operaciones de masculinización de tórax unos añitos? En cuanto permitan que aprueben el protocolo. Porque hay colectivos que no lo permiten. Pues me encantaría, porque de verdad que sé que es el único niño operado con esa edad y ustedes todos le podrían preguntar a él y se sintió pues un chico. No es lo mismo que perder infancia, que perder adolescencia y tener que operarte a lo mejor con 20, 20 y pico de años, 30, 40, 50 y mucho más. En todos estos años, pues la verdad que hemos hecho una actividad de que las personas intersexuales tengan su sitio.
Él desde detrás de mí siempre, porque es cierto es que soy yo la persona que está delante, pero él siempre está detrás de mí. Me encantaría que leyeran eso muchísimas veces. No es una patología, no es una identidad de género, no es una orientación sexual. Ser una persona intersexual no tiene nada que ver con esas tres cosas. No, por favor, a las mutilaciones genitales. Otra cosa que quería decir antes de despedirme. Gracias a Brújula Intersexual, Laura desde México, es un proyecto que nos acercó a esta denuncia donde contamos nuestra historia, tanto Avian cuenta su historia, él cómo se sentía, como yo como madre, y pudimos estar en esta denuncia que sale a favor de las personas intersexuales en contra de España como país. Y bueno, que se terminen, que se sigue mutilando en Tenerife hasta el año pasado, 2018, se siguen mutilando personas intersexuales en Tenerife. Y supongo en España entera, ¿no? Pero en este caso que estamos aquí, no es justo, están destrozando vidas completas, y si hoy por hoy no hay una persona quizás intersexual aquí sentada hablando en vez de estar yo, es por todo ese sufrimiento que les hacen pasar para llegar a construir un cuerpo que nunca es el cuerpo, o la mayoría de las veces, con el que se siente esa persona, porque siempre es más fácil cortar y convertir que dejar que las personas fluyan y sean como ellas son. De verdad, muchísimas gracias. Llévense siempre el no mutilaciones genitales. Y gracias por escucharme y dejarme aportar lo que es la parte de la vivencia, que creo que es muy importante, porque sí, las partes técnicas todos entendemos, todos sabemos, pero si tienen que saber que lo que han hablado las 4 personas existe, y existe aquí en Tenerife, y hasta diciembre del 2018 esto ha estado pasando. Gracias. Bueno, muchas gracias Clara, muchas gracias a todas y cada una de las personas que han estado aquí. No sé si hay preguntas, no sé si hay tarjetitas azules con alguna pregunta por ahí. Vale, como comentaba, son 2 pequeñas preguntas. Una muy escueta a Ana, perdona por la ignorancia, pero es que cuando nombraste lo de infospadias, ¿puede ser? Hipospadias. Vale, eso traducido al cristiano. Perdón, hipospadias normalmente lo que se denomina es la salida de la uretra en un lugar que no es el habitual. Entonces, sí que hay niños que tienen, se consideran varones, hablando a nivel cromosómico, a nivel externo y todo lo que tú quieras, que tienen el orificio de salida de la uretra en un sitio distinto al habitual. Eso muchas veces no se ha considerado estado intersexual, pero cada vez se aboga más porque sí lo sea, porque al fin y al cabo no deja de ser una manifestación externa a nivel de los genitales, y que muchas veces va a requerir muchas correcciones, cirugías y demás, ¿vale? Eso. Gracias. Incluso en niños que tienen insensibilidad, ya sea total o parcial a los andrógenos, es algo que ocurre con cierta frecuencia, ¿no? Entonces, claro, les condiciona en su vida normal muchas veces, y sobre todo porque es bastante probable que puedan aparecer infecciones, como les decía, ¿no? Entonces, es por calidad de vida. Gracias, porque soy una ignorante en el tema. Otra cosita, Clara, como madre, que afortunadamente no es intersex y no he tenido que pasar por todo eso, un beso enorme, que ya te lo daré después, ya me emociono yo también. Y después te tocó Miguel. Una curiosidad, nombraste algo de que, claro, lo ideal sería que las personas intersex, como son muy chiquititas y no pueden decir, oye, yo soy un chico, yo soy una chica, que a lo mismo nos encontramos que no es ni un chico ni una chica, porque se considera una persona no binaria, que también hay que tenerlo en cuenta. Me resulta un poco curioso cómo a lo mejor se aboga porque esas personitas puedan decidir y definirse como hombres o como mujeres, pero después personas trans se les cuestiona tanto su identidad. No sé si me explico. Vamos a ver, yo no sé quién se los cuestiona, pero desde luego yo no les cuestiono nunca la identidad a las personas trans. A ver, de hecho, son gente que cuando viene a la consulta, si lo tiene claro, yo le explico todo lo que es el procedimiento, cuál es el proceso, y le digo cuáles son sus prioridades, por dónde quiere empezar y cuándo quiere empezar. Una vez que me manifiesta cuáles son sus prioridades, yo le digo cuándo quiere empezar. Hoy, pues ya pedimos cita hoy.
Es decir, esa es la realidad con las personas. No sé quién se las cuestiona, puede ser que haya gente que se los cuestiona. Sé que hay unidades que funcionan así, desgraciadamente. Incluso que hay unidades que no permiten que alguien que pueda tener un trastorno límite de personalidad puedan entrar en la unidad. Es decir, para mí, como quien tiene una diabetes, quiero decir, ¿qué tiene que ver una cosa con otra, ¿no? Desde salud mental, pues hay gente que tienen esa idea, pero yo no la comparto, en absoluto. Con respecto a lo que decías antes, lo primero que me preguntaste, que tú dices, bueno, está claro que todos tenemos una identidad y todos tenemos un tiempo en que la identidad se manifiesta. Evidentemente hay que esperar a que la persona manifieste su identidad. Tú hablas de, bueno, yo no lo comparto, pero bueno, es que tampoco tenemos que estar de acuerdo en todo, ¿no? Lo de sexo no binario, ¿no? No, o sea, es alguien que tiene su identidad probablemente como todas las tenemos y que generalmente viene de fábrica y que tiene poco que ver con los genitales. O sea, no porque haya ambigüedades genitales van a tener más problemas. O sea, quiero decir, la identidad y la orientación son cosas que sentimos, ¿no? Hay personas que eligen, y si alguien, por ejemplo, elige ser sexo no binario, me parece estupendo. Es adulto y quiere utilizar un tratamiento hormonal, pues perfecto, no hay ningún problema. Pero hay cosas que son elegidas y hay cosas que son sentidas. Entonces, la ambigüedad, vamos a decirlo así, o la presencia de, por ejemplo, una hipertrofia del clítoris o cualquier cosa así, no tiene por qué comprometer, o sea, su identidad es su identidad. Y, por ejemplo, de hecho, en el caso de Avian fue así. Es decir, podía tener en su momento hipertrofia, se lo transformaron y le hicieron una preciosa vagina, que es durísimo eso. Bueno, pues se seguía sintiendo chico. Si se sintió chico en su momento, no vamos a entrar si por la actuación a nivel hormonal en el estado fetal, lo que sea. Eso es lo que menos nos preocupa. Sino lo que importa es que él decide en su momento que quiere vivir como chico y lo que hacemos es facilitárselo en todos los sentidos, ¿no? Esa es nuestra función. Bueno, tengo más preguntas por aquí, ya llegaron. Esta es para Ana y para Miguel. Les preguntan si han contado con la opinión de las personas intersex para la elaboración del protocolo. Bueno, yo por mi parte entré bastante tarde a este grupo, con lo cual cuando yo entré ya prácticamente el protocolo estaba hecho. Yo, mi aportación ha sido sobre todo a nivel de tratamientos hormonales, ¿no? Con lo cual, en principio, yo personalmente no he contactado con nadie, pero a mí prácticamente el trabajo me lo han dado hecho en el sentido de que tú aportas tu parte de qué vas a hacer a nivel de frenar la pubertad, que es lo que me toca a mí, ¿vale? Entonces, yo en concreto, no sé, Miguel, si tiene algo que decir, pero básicamente yo también es que fue una incorporación tardía. Vale, desde luego cuando entré en el comité ético y oí las cosas que oí, lo primero que dije es tenemos que hacer una guía clínica. Y costó, porque no todo el mundo era receptivo a todo esto, ¿no? Pero a mí me parecía fundamental. O sea, yo les presenté la guía clínica que teníamos para atención a transexuales, para que la vieran, y entendieron que era necesario y que realmente se habían hecho muchos disparates. Entonces, fueron conscientes de esa realidad y empezamos a trabajar. Toda esta información yo se la planteo a todas aquellas personas y familias intersexuales con las que trabajo. Y en algún momento hacemos una reunión de grupo y hablábamos un poco de esta realidad, ¿no? Y la importancia que tiene una guía clínica. De hecho, Clara, que es mi intermediaria con los colectivos, porque se mueve muy bien y tiene mucha relación con ellos, todos estaban deseando que hubiéramos hecho esa parte para dársela a revisión y para que aporten todo lo que quieran. Es decir, evidentemente, la parte endocrinológica y todo eso, lógicamente la tienen que hacer, pero bueno, ¿qué decir? Pueden estar de acuerdo o no sobre toda una serie de cosas, pero desde luego los principios son basados en la evidencia, con aspectos éticos, es una de las cosas que más nos preocupa, cómo se ha manejado esto desde el punto de vista ético, y a partir de ahí
claro que va a ser trabajado con ellos. Es decir, estamos todavía en todo eso. Lo que pasa es que hay una de las personas fundamentales en nuestro proceso que ahora mismo está de baja y en cuanto se incorpore damos una revisión y además, digamos, buena parte del contenido está basado en el trabajo de dos personas que para mí son fundamentales, ¿no? Una es Mickey Diamond, por su actitud de defensa de la realidad de las personas intersexuales, y también Peggy Cohen-Ketenis, que es una endocrina que trabaja con niños y niñas transexuales y también con intersexuales. Pero, bueno, que sí, yo creo que el trabajo y las publicaciones de ellos son relevantes y la actitud esta que he manifestado como de respeto, ¿no?, a los menores y a las menores. Yo quería decir que en lo que estaba comentando Miguel, cierto es que han habido varias reuniones con las personas intersexuales y se le ha mostrado todo el proceso. Es más, incluso Laura, como persona intersexual, aunque está en México, también desde México ha visto todo el proceso de cómo se ha llevado esto, que es una persona intersexual, y por supuesto estoy completamente segura de que ellos no harían absolutamente nada sin contar con las personas intersexuales. Clara, estaba dirigida para ti. Te preguntan si has ejecutado acciones legales contra el servicio médico que practica estas mutilaciones. No, para nada. A ver, para mí es algo muy importante y es conseguir que Avian, que mi hijo en este caso, que él tenga una vida plena. Entonces yo quiero de España, de la Seguridad Social, no sé cómo decirlo, yo quiero otro tipo de cosas. Yo no quiero dinero, se podría, claro, que sacar muchísimo dinero. Quien tiene que denunciar en este caso es Avian, que es la persona afectada. Yo simplemente soy una madre que firmé un documento y que nada, todo fue adelante. Cuando él lo cree necesario, si cree necesario denunciarlo, está en todo su derecho y lo hará. Yo como madre quería una mastectomía y quería cualquier operación que se le pudiera hacer a coste cero por parte de nosotros y que la cubriera la Seguridad Social a cambio de toda la negligencia médica y locuras que hubieron en el momento en que pues mi hijo entra a un quirófano. Entonces yo prefiero que él sea un chico feliz antes de que sea un chico infeliz y con una suma de dinero enorme en el banco. Y Miguel, esta es para ti, es la última. En el proceso de la autodeterminación de la identidad o expresión, ¿debe ser obligada la intervención de un psicólogo o sexólogo? Es la pregunta que te hacen. A ver, ¿a qué te refieres? ¿Me estás hablando de personas intersexuales? Ah, vale, aquí no especificaban. Aquí pone identidad, expresión, yo te lo leí, el de identidad. En el proceso de la autodeterminación de la identidad y expresión, ¿debe ser obligada la intervención de un psicólogo o sexólogo? Esa es la pregunta. Vamos a ver, no se trata de si es obligado o no, puesto que ya les he dicho que las decisiones las toman las personas, no yo. Yo no tomo ningún tipo de determinación. Evidentemente, igual que el endocrino, si la persona presenta una hepatitis, pues tendrá que decirle que tendrá que tratarse primero la hepatitis, y en el caso nuestro, si hay una persona que, como hemos tenido, que a lo mejor en el momento que acuda a consulta tiene un brote psicótico, pues nos parece fundamental que sea atendido por su propia salud, primero eso, y decirle que no hay ningún problema. Hemos encontrado también personas con trastornos de personalidad que tenían un alcoholismo bastante grave y yo les planteé, vamos a ver, yo te garantizo que vas a empezar tu proceso, pero tienes que mejorar, quiero decir, con esto que tienes puede ser un problema y un riesgo a la hora de utilizar tratamiento hormonal. Entonces la persona tomó la decisión, se ingresó en una clínica y vino después siempre con ese temor porque sabía lo que pasaba en otras unidades, que no aceptaban trastornos de personalidad. Y con dudas siempre, sí, no hubo ningún problema, ha hecho todo su proceso completo y entiendo que su calidad de vida, tanto en este caso como en otros muchos casos que hay un trastorno de personalidad, ha mejorado. Entonces lo que no puede ser es actitudes como las que han llevado durante años en Málaga, donde es igual. Cuando otra de las cosas que me hizo gracia es una vez que venía una chica de rotar en la unidad de Málaga y viene a la mía después. Entonces cuando llega me dice, pero mira, es que esto no tiene nada que ver con Málaga. Digo, ¿por qué? Dice, bueno, primero porque no ven a todo el mundo. Y tú ves a todo el mundo. Dice, pero es que además
tú hablas también de sexualidad con ellos. Digo, bueno, es que me parece importante, es como cualquier otro aspecto de la vida. Siempre he hecho educación sanitaria y educación sexual. Es decir, cuando vienen con un determinado discurso, que bueno, yo en principio respeto la forma en que vienen, pero por ejemplo, si vienen, en el caso de chicos transexuales, es decir, es que no, yo no me puedo ni tocar, intentamos trabajar para que entiendan que su cuerpo es una fuente de placer, con independencia de cómo sea, y que lo fundamental es disfrutar y compartir con quien quieran pues ese placer. Es decir, como tratamos de que entiendan. Entonces, bueno, cuando me hablan o cuando dicen, evidentemente gente que no me conoce, que yo decido sobre nada, es decir, yo lo que hago es facilitar, estoy para eso. Entonces, soy un psicólogo, podría haber sido otra persona. Ahora, es verdad que fue justo mi trabajo con los médicos del hospital universitario en un principio el que hizo un poco que se forzara la creación de una unidad, porque nadie quería. Entonces, bueno, pues evidentemente si yo empiezo en eso, pues hay un compromiso, y hay un compromiso sobre todo con las personas que llevo. Yo no tengo compromiso ninguno con el Servicio Canario de Salud, ni con colectivos, ni con nada. Es decir, mi compromiso es con las personas que veo en consulta. Y entiendo que todavía hay muchas cosas que hacer. Mientras sigan habiendo niños que no pueden cambiar su carnet de identidad, mientras siga habiendo niños que viven situaciones de rechazo por todo esto, voy a estar ahí. Y tengo muy clara cuál es mi función. Mi función no es ni debates públicos, es decir, yo me limito a trabajar exclusivamente. No, obligatorio, yo creo que pocas cosas deben ser obligatorias. O sea, a mí lo que me importan son las personas. Evidentemente, incluso cuando se planteó la creación de la unidad y el que se hiciera cirugía, para mí lo fundamental era la calidad humana. Entonces, desgraciadamente, bueno, pues nosotros no decidimos quién debe ser el cirujano de referencia. Es una pena porque tenemos una ginecóloga estupenda, tenemos endocrinos que funcionan bien, algunos, no todos, pero claro, ojalá pudiera yo decidir quién es el cirujano de referencia, porque para mí es fundamental que sea buen cirujano y la calidad humana, porque en este tema es una población que paga sus impuestos como todo el mundo, pero que durante muchos años no han sido atendidos. Y esto me parece que no requiere una atención ni de segunda ni de tercera, sino de primera. Desgraciadamente, no en todos los sitios ocurre esto. No es mi fuerte la altura, nunca lo ha sido. Bueno, iba a ser un resumen, pero creo que mejor resumen que el que hemos visto toda esta mañana es imposible. Solo voy a recalcar varias cosas que me he quedado de todas y cada una de las personas que han hablado hoy. Me quedo con Ahmed cuando dijo el derecho a la despatologización. Todas las demandas que hacemos tanto del colectivo de personas trans como desde el colectivo de personas intersexuales, demandas que son más una necesidad diaria y real, y que en este caso yo como persona trans, no intersex, también pongo aquí sobre la mesa que son necesarias y que también reivindicamos desde Tenerife. Con Daniel, bueno, le pregunté directamente qué era lo que quería que dijese al final, y fue muy rápido. Me dijo, ese apoyo a Kim Pérez. Quiero que todas las personas, y si sale algo de Tenerife, que reivindique ese apoyo a Kim Pérez, porque es necesario. Es una mujer que yo he leído su historia, se está jugando ahora mismo la salud por esos derechos, por derechos humanos, básicamente. Entonces yo les pido desde aquí también, como me sumo, y les pido ese apoyo hacia Kim Pérez. Y bueno, Clara, como siempre me tocas el corazón, te escucho una y otra vez y no puedo evitarlo.
Así que tenía un orden y me lo salté porque una vez más ha podido tu vivencia con todo lo demás. Y me voy a quedar un poco con que es muy necesario, como comentaba Miguel, la guía de atención a las personas intersexuales que se está trabajando. Una vez que estés, es muy necesaria que salga adelante, como es necesaria la guía de atención a las personas transexuales que ahora mismo está parada. Y que al final lo más que nos debe importar es que las personas, que los niños, las niñas, que sean felices. Si partimos de esa base, que los niños deben ser felices, todo lo demás va a ser muchísimo más fácil. Así que no es un resumen muy largo, quiero pedirle a Met y a Daniel que suban aquí con el resto de personas y de compañeros que están, por si alguien antes se quedó con alguna pregunta que quieren hacerle, pues que no duden en hacerla ahora, que vamos a aprovecharlos que ahora que están aquí. Muchísimas gracias. Una pregunta para Clara. Una de las cosas que dijo Daniel en su ponencia es una de las cosas que más me impactó de cuando conocí tu historia personal. El hecho de que no te dejan acceder a la información, al historial de tu hijo. Ese secretismo, quiero que lo expliques tú, ¿qué es lo que pasa con eso? Yo tengo que pasar de un centro hospitalario, aquí hay 2 centros hospitalarios importantes en esta isla, tengo que pasar de un centro hospitalario al otro, porque en uno no estaba el doctor que le pone las hormonas a Bian, entonces tenemos que irnos a otro. Y bueno, dado que la hiperplasia es un tema, y suprarrenal congénita, el déficit de la 21 hidroxilasa, es un tema bastante importante, entonces yo necesito la información de esa enfermedad de mi hijo para poder llevársela al otro centro hospitalario, porque creo que no hay comunicación entre los 2 centros y no la pueden conseguir. Eso fue, ahora tiene 17, lo pedí cuando tenía 12 años, no está, no hay historia. No existe, no me la han dado. Él nació y fue al hospital con 14 años, ya está. Todo lo que pasó desde que nace hasta los 14 años, desapareció. Eso es lo que pasa. Es que no puedo decirte nada más, Edu, más que decir que desapareció la historia. Sí, había nace, hay ciertas cosas, pero a mí no se me entrega, o sea, desaparecer no puede desaparecer, quizás lo estoy explicando mal, a mí no se me entrega la historia y sigo esperando que se me entregue la historia donde me aparece todo. En ese momento llegaban cartas a casa, cuando eso mandaban en las operaciones, y eso es lo que yo tengo, esas cartas que mandaron en su momento a casa, pero es lo único que tengo. ¿Y tú alguna vez confrontaste al que de alguna forma... No, porque esa persona se jubiló, fue cuando que hubo que jubilarse bastantes médicos y no he vuelto a saber nunca más de esa persona. Sí es verdad, o sea, la persona con la que comienza, sí es verdad que voy a dar con el cirujano. Bueno, me encantaría decir que con 14 años Avial le dice que no tenga problema, que él es como ¿cómo eran los romanos? ¿Te acuerdas de eso, Miguel? Que le dijo el cirujano que no se preocupara, que era como los romanos, que los romanos hacían orgías con todo el mundo, que no se preocuparan. Mi niño, tú tranquilo, ya veremos si te operamos o no, pero tú eres como un romano que haces orgías con todo el mundo. Esa fue la contestación del cirujano cuando él pide que por favor le hagan la masculinización de tora. Cuando yo ese día creo que le hablo y le comento y tal, y él no sabe qué contestarme a que no están esas operaciones, a que desaparecieron esas operaciones. Nadie me puede contestar a qué pasó, ni creo que me lo contesten nunca. Pero bueno, eso es lo que hay. ¿Qué tal? Mi pregunta iba más o menos enfocada para Daniel y para Metz, porque pueden ser a lo mejor las personas que pueden darle un poco de sentido, ¿no? Dentro de la sala hay parte del movimiento feminista, aunque el movimiento LGBTI también va aliada del movimiento feminista, ¿no? Y personas incluso que están formándose dentro de lo que conocemos como la igualdad de oportunidades, ¿no? Sí es verdad que me gustaría un poco que a lo mejor cualquiera de los dos
pudiera ser un poco de anclaje de qué puntos somos los que el movimiento feminista y el movimiento LGBTI tenemos que ir uniditos de la mano, ¿no? Teniendo en cuenta que consideramos muchas personas que estamos dentro del movimiento LGBTI que hay una nueva ola de este feminismo, que podemos hablar incluso del transfeminismo, ¿no? Y que es también otro debate que está ahí como candente. Entonces me gustaría que a lo mejor dieran como par de pinceladas para estas personas que están aterrizando en este mundo LGBTI, en este mundo del feminismo, en qué puntos de anclaje tenemos que estar juntas para poder seguir la lucha conjunta, porque no podemos hablar de luchas separadas en este caso. Gracias. Bueno, yo creo que el movimiento feminista, la teoría feminista ha sido muy importante para poner sobre la mesa esa reflexión colectiva sobre la construcción de los géneros y tal. Una parte del movimiento feminista se ha cerrado diciendo, bueno, el sujeto del feminismo son las mujeres cis y han excluido a las personas trans, han excluido a las personas asignadas como hombres al nacer. Creo que eso es problemático porque el pensamiento feminista, la conciencia feminista no es propiedad de nadie, sino es importante una reflexión sobre esos normas de género entre todos, ¿no? Independientemente de su asignación al nacer, ¿no? Entonces, pero hay otra parte del feminismo que sí ha estado muy atravesada por esa reflexión y muy abierto a la diversidad, ¿no? Entonces, y han sido muy aliados, por ejemplo, de la lucha por la despatologización, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante, ¿no? Ahí crear alianzas, ¿no? Y bueno, me gustaría un poco de reflexión a lo que se está hablando y lo que hemos hablado a lo largo de toda esta mañana y lo que ha comentado también Daniel. Creo que ahora mismo hay varias amenazas, ¿no? Sin duda el surgimiento de la extrema derecha y todo lo que puede suponer de peligro a los derechos humanos y a esos derechos de las personas LGBT ya conseguidas, ¿no? Que eso está claro que no se debería poner en duda, ¿no? Esos derechos, como dice el título, los derechos LGBT son derechos humanos, ¿no? Y ahí está la lucha de Kim Pérez, ¿no? por que se mantengan esos derechos. Y por otro lado, me da mucho miedo, bueno, se ha hablado de la despatologización, pues como que ha conseguido espacio, ya no es una palabra desconocida, tal, pero por otro lado, de repente surgen otros discursos de nuevo más biologicistas, ¿no? Todo lo que se habla ahí de la exposición prenatal y tal, que no olvidemos que es una teoría entre otras, ¿no? Hay personas que nos situamos más en esa parte de la autodeterminación de género y de la construcción social de los géneros. Hay otras personas que se sitúan más en esas teorías, pero os invito simplemente a reflexionar sobre el significado político y los riesgos que puede tener y también de que esas teorías también se fundamentan en un modelo social y cultural binario, ¿no? Porque también está ahí la pregunta, ¿qué pasa con la exposición prenatal de las personas que nos identificamos como personas no binarias, ¿no? Yo en mi propia trayectoria tengo muy claro que ha sido mi decisión de vivir como persona trans, de vivir como persona no binaria, ha sido también de tener la oportunidad de conocer a otras personas y ante todo la expresión identidad de género, la libre expresión de la propia sexualidad son derechos humanos, ¿no? Solo añadir, no recuerdo el nombre, era una filósofa, una feminista anarquista, que decía, no se traiciona a las camaradas cuando comienza la caza de brujas. Pues eso, la caza de brujas ha empezado, así que menos traición. Porque la violencia viene del mismo lado. La violencia es como un jano bifronte, tiene muchas caras en este caso y se manifiestan con unos tentáculos o con otros, pero viene del mismo lado la violencia. Entonces, pues eso, la caza empezó.
Hola, sí. Primero, perdón, porque estoy un poco alterada. He entrado un poco en estado de shock, porque Miguel, si no me equivoco, el señor psicólogo, que aseguraba no cuestionar la identidad de las personas trans, a la vez que aseguraba que la existencia de las realidades no binarias es algo abierto a debate y a discusión. Personalmente, como persona no binaria y además como no la única persona que se identifica como persona no binaria en esta sala, para mí que se me diga que el género que yo siento y que yo expreso es una realidad que está abierta a debate, me parece cuestionar muchísimo mi autodeterminación del género. Además, de hecho, me parece eliminar la posibilidad de mi existencia. Y me parece un poquito fuerte. Mi pregunta es, ¿cómo trata usted los casos de personas no binarias que acuden a su consulta? Porque me parece preocupante. A ver, si tú has oído eso, siento que hayas oído eso, pero no es lo que yo he dicho. Yo lo que he dicho es que cuando alguien no binario viene a mi consulta, simplemente yo lo que sí ha sido una diferencia, es decir, hay gente que plantea desde el inicio un poco su realidad, es decir, entiendo que algo distinto es las personas transexuales y las personas no binarias. Les atiendo exactamente igual, mientras la persona tenga capacidad de decidir, pues decide, es decir, decide qué es lo que quiere hacer. En absoluto cuestiono nada. Me parece muy bien, si alguien quiere ser no binario, me parece perfecto. O sea, yo no he planteado, ni nadie que haya ido a la consulta, nadie que haya ido a la consulta y que se manifieste así. Ahora, lo que sí hago es, cuando alguien viene a la consulta y viene como con un discurso aprendido, sí le digo, mira, a mí me da igual si eres una persona transexual o eres una persona no binaria. Lo que no tiene sentido es que vengas con un discurso aprendido, ¿no? Porque alguien te manifiesta que tienes que decir tal cosa. No, tú tienes que ser tú. Y olvídate, porque vamos a tratarlos por igual. ¿Se puede inducir? ¿El qué? ¿Se puede inducir? Es decir, tú acabas de decir que hay alguien que te dice, ¿no?, lo que tienes que decir. Es decir, que viene con un discurso aprendido de fuera. Me lo dicen ellos, ¿eh? Te dicen me que lo viene dicen con un ellos discurso de fuera. que le han dicho que tiene que decir tal cosa. Que es absurdo, porque quien me conoce, quien sabe la realidad, sabe que yo no estoy cuestionando nunca eso. Es decir, las propias personas lo admiten. Mira, es que a mí me dijeron que dijera esto. Claro, Miguel, pero que antes dijiste que las personas transexuales sienten y las personas no binarias lo eligen. Tú cuando haces esa clasificación, estás creando clasismo en la comunidad trans. Estás dando a entender que hay gente que nos levantamos un día y decidimos, venga, pues no tengo otra cosa que hacer, soy una persona no binaria y me voy a poner ahí a crear una especie de tercer género. Mira, vamos a ver. Cuando una persona dice, las personas transexuales sienten y las personas no binarias eligen, están dando a entender muchas cosas. O alguien quiere ser una persona no binaria, pero no se cuestiona que alguien quiere ser un hombre. A ver, yo no voy a entrar en ese discurso porque, primero, creo que estamos hablando de intersexualidad y me parece que no vamos a volver de nuevo a lo que ocurre habitualmente, que le quitan protagonismo y visibilidad. No, estamos hablando de intersexualidad. Ese es el tema, no voy a entrar en ese discurso. Que si se hace alusión al tema no binario, obviamente yo voy a hablar y las personas transexuales de la realidad nuestra no puede ser. Sí. En este caso era intersexualidad. A ver, sí, de acuerdo. Y yo tengo derecho a decir, bueno, prefiero no hablar de ese tema. Vale. Muy bien, Miguel. Otra vez yo con mi gran altura. Me comentan que ahora ya en este momento ya no hay tiempo para más preguntas, pero... pues bueno. No es pregunta, lo siento, pero me sale del corazón, para Clara. Ole tus ovarios. Ay. No.
¿Puedo ser vulgar? ¿Puedo ser vulgar? Todo lo que quieras. Ole los cojones de mi hijo. Bueno, pues con esto, te tenía que dejar hablar, ¿viste? Con esto terminamos las jornadas de la mañana, nos vamos a descansar un ratito, a comer, que seguro que tienen hambre, y nos vemos a las 4 de la tarde aquí para continuar con la segunda parte de las jornadas, trans e intersex. Muchísimas gracias.